Bendiciones con todos. Tema 53 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en Génesis. Hoy vamos a hablar de los hijos de Dios, hombres o ángeles, segunda parte. Y asimismo utilizamos Génesis capítulo 6, versículo 2, que dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Ahora, en el tema anterior hablamos acerca de dos de las más populares interpretaciones acerca de quiénes son los hijos de Dios, de los que describió Moisés. Describimos algunos problemas con estos puntos de vista, ya que si Moisés llamó por su nombre a los descendientes de Caín en Génesis capítulo 4 y a la línea de Set en Génesis capítulo 5, entonces, ¿por qué habría de llamar los hijos de Dios en Génesis capítulo 6? No tendría sentido. Ahora veremos la interpretación que pensamos que es la más apegada, en donde los hijos de Dios son ángeles, en este caso ángeles caídos, basados en el contexto de lo que las Escrituras nos quieren enseñar y los impactos que esta transgresión angelical ha traído a nuestros días. Antes que nada, quisiéramos dejar bien claro, para que no haya confusiones, la supremacía del Todopoderoso, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como dice Marcos capítulo 1, versículo 1, Mateo capítulo 14, versículo 33, capítulo 27, versículo 54, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Quien fue engendrado y no creado por el Padre, como dice Juan 3:16 y Hechos 13:33. Es el único, Jesús es el único. Jesús es el creador de todo el universo, incluyendo a los ángeles y a los hombres. San Juan capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y no debemos de confundirnos, porque Él no forma parte de ninguna categoría de los hijos de Dios, de los que hablaremos a continuación. No. Jesucristo es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 17 dice: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, por supuesto. Ahora, la frase hijos de Dios, ¿quiénes son? Benei ha Elohim, es decir, los hijos del Creador mismo. Para responder a esta pregunta debemos dejar a un lado las interpretaciones que los hombres han desarrollado a través del tiempo e ir directamente a las Escrituras para encontrar quiénes son estos seres demoníacos, así por haber sido una creación directa de la mano de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire. Ahora veamos las tres categorías de seres que son llamados hijos de Dios en las Escrituras y se caracterizan por haber sido creados por Jesucristo directamente. Primero, los seres angelicales. El término Benei ha Elohim, los hijos de Dios,
Se ha usado constantemente en el Antiguo Testamento para referirse exclusivamente a ángeles, ya sean buenos o malos, porque por definición son hijos de Dios porque no tienen, digamos, padres que los haya procreado. Vemos ejemplos de esta expresión utilizada para referirse a ángeles en los pasajes como Job capítulo 1 versículo 6 y capítulo 2 versículo 1, donde se habla de la corte celestial que rodea al trono de Dios en el cielo, y entre los hijos de Dios está Satanás. Leamos. Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el capítulo 2 versículo 1 dice: aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor. Entre ellos vino también Satanás para presentarte ante el Señor. Mire. En Job capítulo 38, versículo 7, los hijos de Dios son testigos del momento en que Dios creó los cimientos de la tierra. Y en ese momento la raza humana aún no existía todavía. Por lo que podemos asegurar que este versículo nos está hablando de ángeles. Leamos Job capítulo 38, versículo 4 y versículo 6 al 7. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. Si tienes inteligencia, ¿quién puso su piedra angular para cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos del Dios gritaban de gozo? También el rey David en el Salmo 29.1 utiliza la expresión Benei Elohim para llamar a los seres celestiales a alabar la gloria y el poder de Dios. Leamos Salmos 29.1. Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. En el Salmo 89, versículos 6 y 7, están el Esraíta, cuya sabiduría es comparada con la de Salomón. En 1 Reyes capítulo 4, versículo 30 al 31, alaba a Dios porque es temido en la corte celestial, y ninguno de los hijos de Dios se compara. Leamos Salmos 89, versículos 6 y 7. Dice: pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderoso se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Interesante, ¿no es cierto? Daniel nos relata que el Hijo de Dios, Bar Elohim en arameo, protegió a Ananías, Misael y Azarías dentro del horno de fuego para que no fueran lastimados por él mismo. Y esto solamente pudo haber sido hecho por un ser celestial que participa de la naturaleza divina. Leamos Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice: miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. La expresión Benei Ha Elohim nunca se usa para describir a seres humanos. Así lo entendieron las antiguas fuentes rabínicas, como los traductores de la Septuaginta, traducción en griego, y los primeros padres de la iglesia como Justino Mártir, Irineo de Lión, Tertulanio, Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, Origen y Ambrosio de Milán, quienes interpretaron esta frase para referirse a ángeles. Pero en la actualidad no hay debate acerca del significado de la expresión Benei Ha Elohim en ninguno de los versículos mencionados arriba, excepto en el versículo de Génesis capítulo 6, versículo 2. Lo cual no tiene sentido. 2.
Adán. En la genealogía de Jesús, el doctor Lucas menciona solamente a Adán como un hijo de Dios en Lucas capítulo 3, versículo 38. Adán fue hecho directamente por el Señor del polvo de la tierra en la imagen de Dios. Como dice Génesis capítulo 2, versículo 7, capítulo 5, versículo 1. Pero todos los descendientes de Adán están hechos a imagen de Adán. Génesis capítulo 5, versículo 3. Porque después de que Adán y Eva pecaron en contra de Dios y fueron expulsados del jardín del Edén, sus descendientes de generación en generación no heredaron la imagen de Dios, y sus almas están muertas espiritualmente, alejadas de las cosas de Dios. Por lo que Adán y Eva fueron los únicos hijos de Dios entre la raza humana, porque todos sus descendientes son hijos e hijas del hombre, nacido de sus padres. Sin embargo, Dios en su gracia nos permite acercarnos a Él a través del último Adán, Jesucristo, el Espíritu que da vida, quien permite a los creyentes vueltos a nacer, como dice 1 Corintios 15, 22 y 45, formar parte de la familia de Dios, como veremos en la siguiente categoría. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 3, versículo 38? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tercero, creyentes vueltos a nacer. Cuando una persona recibe el regalo de la salvación de Dios, al arrepentirse y tener fe en Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador, decimos que esta persona ha vuelto a nacer. Juan 1:12, 1 Juan 3:1, Romanos capítulo 8, versículo 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, 1 Juan capítulo 5, versículo 1. El Espíritu Santo convierte milagrosamente a esta persona, cuya alma estaba muerta espiritualmente, en una nueva creación espiritual del Señor. Juan capítulo 3, versículo 6, convirtiéndola en hijo, hija de Dios. Si usted aún no ha vuelto a nacer, no está seguro, lo invitamos a que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para ser un hijo espiritual por si acaso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recibiendo el espíritu de adopción, quedamos solo en espera de recibir nuestro cuerpo para completar la transformación física y espiritual para poder estar en la presencia de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, miren cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora que hemos visto las tres categorías de seres que son llamados hijos de Dios, los ángeles, Adán y Eva, y los creyentes vueltos a nacer, todos caracterizados por ser creaciones directas de Dios, aplicaremos este conocimiento al contexto de Génesis capítulo 6, y dado que el texto no se está refiriendo a Adán ni a los creyentes en Jesucristo, porque todavía no se había pagado el precio de nuestra redención en la cruz, la única opción restante para saber quiénes son los hijos de Dios, de lo que está hablando Moisés, es los ángeles. Ahora veamos cómo esta interpretación nos explica los eventos ocurridos en Génesis capítulo 2, versículo 6. Veamos. Salmos capítulo 25, versículo 5 dice, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Tercera interpretación. Un grupo de seres angélicos con mujeres. Dado que la designación de hijo de Dios se usa constantemente en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles, es lógico concluir que en el término de Génesis capítulo 6, versículo 2, también se refiere a los ángeles. Y personalmente, creemos que la correcta interpretación de este versículo es que nos está hablando de la unión entre seres angelicales y mujeres, que es la descripción literal más apegada al contexto de Génesis capítulo 6, que explica los eventos que ocurrieron antes y después del diluvio.
y tiene significados proféticos aplicados hoy en día para explicar los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que ocurrirán en los últimos días, los cuales describimos con el favor de Dios en estos estudios futuros para explicar la relación entre los ángeles caídos, los gigantes, los demonios y hasta explicar parte de las mitologías de las religiones del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido, el camino de la justicia, que así, habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Al considerar que este pasaje está hablando de ángeles, ha sido lo más común hasta antes del siglo V, como lo reflejan los escritores de la Septuaginta, e historiadores como Filo y Josefo. También lo vemos en los libros como el libro de Enoch, que fue muy popular entre los creyentes en el periodo del Nuevo Testamento, el Génesis apócrifo, parte de los manuscritos del Mar Muerto, y el libro de los Jubileos, los cuales interpretan a los hijos de Dios como ángeles rebeldes. Ahora, permítanos aclarar que no estamos promoviendo la lectura de libros apócrifos por si acaso. Tan solo mencionamos los términos que se han utilizado en estos escritos como una referencia histórica de términos utilizados en la antigüedad. Este punto de vista ha sido atacado porque es el producto de una unión que viola el orden ordenado por Dios en Génesis 2:24. Pero el pasaje precisamente pone un fuerte énfasis en el contraste entre lo angelical versus lo humano, para demostrar lo abominable de este pecado entre dos diferentes clases de seres. La principal objeción a esta interpretación es que, de acuerdo a Mateo 22:30, los ángeles no se reproducen sexualmente para que nazcan más ángeles. Pero, ¿es esto en realidad lo que las Escrituras nos enseñan? Veamos lo que nos dice Jesús acerca de los ángeles en los evangelios de Mateo y Lucas, que hablan del mismo pasaje. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y Lucas capítulo 20, versículos 35 a 36 dicen: pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados al matrimonio, tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Vemos que Jesús está hablando de que los creyentes vueltos a nacer después de la resurrección no van a necesitar casarse, porque, gracias a Dios, serán grandes multitudes igual que los seres angelicales. Hebreos 12:22. Si a esto agregamos la información del pasaje paralelo donde el doctor Lucas nos explica que Jesús se está refiriendo a que las personas resucitadas se van a parecer a los ángeles porque no van a morir, podemos concluir que Jesucristo no está hablando de la posibilidad de que los ángeles pudieran o no reproducirse, sino de que son inmortales. Tampoco pueden morir, al igual que los creyentes resucitados. Dios creó el casamiento para que la humanidad se multiplicara a partir de una pareja, Adán y Eva. Pero en el caso de los ángeles, no necesitan casarse para multiplicarse, porque multitudes innumerables fueron creadas por el Señor desde un principio. Por lo que en este versículo no puede usarse para probar que los seres angelicales no pueden tener descendencia con las mujeres. Tal vez la razón de que no se multiplican es que todos los seres angelicales entendemos que son del sexo masculino. Adicionalmente, debemos considerar que Jesús estaba solamente hablando de los ángeles buenos que están en el cielo.
Un punto importante de observar su ubicación, porque Judas, el hermano de Jesús, explícitamente nos dice que los ángeles rebeldes que dejaron el cielo son los que se corrompieron al seguir carne extraña, teniendo relaciones sexuales con mujeres en la tierra. Escuche, Judas 6. También los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Por lo que vemos que los ángeles son capaces de comer, beber, caminar, hablar y hasta tener relaciones sexuales con mujeres. Como resultado, los ángeles pueden llegar a tener descendencia. Los gigantes, como veremos cuando estudiemos el Génesis capítulo 6, versículo 4. Otro pasaje que prueba que los ángeles se pueden reproducir lo tenemos en la maldición a Satanás, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí el Señor está profetizando que Satanás va a tener descendencia, refiriéndose a la enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. En la antigüedad, la simiente, sera en hebreo, o semilla, era atribuida solamente al hombre, lo cual no debería de extrañarnos porque la palabra sera en griego es esperma, donde se proviene la palabra espermatozoide, la semilla del hombre, que fecunda el óvulo de la mujer para que pueda nacer un bebé. La simiente de Satanás recibirá su poder, su trono y gran autoridad, y la Biblia lo llama el anticristo, mejor descrito como la bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 4, por ser una abominación para nuestro Creador, por tener una mezcla de ADN humanos y angelicales. Este versículo va en contra de la interpretación tradicional de Mateo 22:30, confirmando que los ángeles que no están en el cielo sí pueden tener descendencia híbrida, ángel caído humano. ¿Qué les parece? Y Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y Apocalipsis 13:2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, pues sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder y su rostro y su trono y gran autoridad. Hay un paralelo de 3 palabras en las transgresiones mostradas en los versículos de Génesis capítulo 3, versículo 6 y Génesis capítulo 6, versículo 2. Porque el pecado original que cometió Eva surgió cuando ella vio algo bueno y tomó. Y la mujer vio que el árbol era bueno, agradable y deseable, y tomó de su fruto y comió. De la misma forma, los ángeles caídos vieron que las mujeres humanas eran buenas y tomaron. Los hijos de Dios, dice, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí. En ambos casos, los culpables sabían que estaban violando la ley de Dios, pero de todas formas decidieron cometer la transgresión. Por eso, el apóstol Juan nos advierte que no nos dejemos llevar por la lujuria o pasión de este mundo. Ahora aplicará lo mismo para los ángeles. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces nos gustaría dejar este estudio hasta aquí, pero en el siguiente tema consideraremos descifrando este controversial versículo y nos enfocaremos en tratar de responder a preguntas como ¿por qué los hijos de Dios cometieron esta transgresión en contra de Dios?
¿Y cómo es que pudieron procrear una descendencia con mujeres humanas? Y por último, veremos la profecía de Jesús que nos dice que los días de Noé se van a repetir en los últimos tiempos. ¿Y por qué pensamos que la misma transgresión de los ángeles caídos se repetirá de nuevo? Entonces, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué cosa, no? Estos ángeles caídos, ¿cómo vinieron acá a corromper todo? Y el pecado se hizo más grande. La tierra se corrompió y por eso Dios decidió mandar el diluvio. Ahora, después del diluvio, el pecado ha aumentado. ¿Qué cosa, no? La maldad ha aumentado, el crimen, los asesinatos. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Para que Él produzca un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar al Señor Jesucristo. Repítala con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora, estudie la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecerla, aplicarla y busque enseñarla también a otros. ¿Por qué no enseñarla? Tenga tiempo de alabanzas, tenga tiempos de oración y venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. No hay cosa más hermosa que tu palabra, mi Dios. Que tu palabra, fuente de vida. Tu palabra que nos muestra, no nos esconde nada. Nos muestra cómo el hombre pecó, cómo el ser humano se desvió. Y también nos muestra el camino que debemos tomar. También nos enseña que Jesucristo entregó su vida para salvarnos. Y eso es maravilloso saberlo, Padre. Y por eso te agradecemos y alabamos tu nombre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.